Muy buenos días. El brutal desafío de Cataluña a la legalidad vigente no es la única noticia de alcance del día. Vean estas imágenes. Micro, por favor. Ahí lo tienen. Esta mañana la infanta Cristina se ha sentado en el banquillo como cooperadora del fraude de su marido Iñaki Urdangarín. Doña Cristina está acusada de 2 delitos contra la hacienda pública por un total de 337.000 euros, acusación que ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal sostienen, por lo que la defensa de la infanta acaba de reclamar ante el tribunal que no sea juzgada y que se le aplique la denominada doctrina Botín, ya que solo la acusación popular sostiene su inculpación. En fin, el instructor de la causa, el juez José Castro, ha dicho esta misma mañana que no contempla la posibilidad de que esa doctrina, la doctrina Botín, se aplique en este caso. Yo, desde mi óptica personal, no contemplo la posibilidad de que esa doctrina se pueda aplicar a este caso. Bueno, pues ahí lo tienen, pero sepan también que Iñaki Urdangarín está acusado de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documentos mercantiles y oficiales. Y a esta hora continúa esta primera jornada del juicio del caso Nos, que sienta en el banquillo a otros 16 acusados, entre ellos el expresidente balear Jaume Matas, y en el que se continúan dirimiendo esas cuestiones previas. Así que vamos a estar en directo en Palma de Mallorca, pero antes, Víctor Arribas, vamos a analizar el salto al vacío que dio ayer el Parlamento de Cataluña con la designación del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o el señor más de lo mismo, como muy acertadamente lo denominaba ayer Inés Arrimadas, que representa la continuidad de Artur Mas en el proceso de ruptura con España y esa violación de la legalidad constitucional en una hoja de ruta que fue pactada por Junts pel Sí al son de los antisistema de las CUP. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, señor, más de lo mismo, le dijo Inés Arrimadas ayer en repetidas ocasiones durante su discurso. Bueno, nos hemos propuesto ver hasta qué punto es más de lo mismo Puigdemont en relación a su antecesor. Y hemos comparado los discursos de investidura, el que pronunció Artur Mas allá por el mes de noviembre, sobre el 9 de noviembre, y el que pronunció ayer el que ya es presidente investido de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El discurso de investidura, además, el discurso de investidura de Puigdemont. En primer lugar, para que vean ustedes hasta qué punto no es que coincidan en el espíritu, no es que coincidan en algunas palabras, es que están calcados. Vamos a verlo primero cuando hablan ambos del proceso constituyente en fase participativa. 1. Culminació del procés en la seva fase participativa, ciutadana i associativa. 1. Culminació del procés constituent en la seva fase participativa, ciutadana i associativa. Siguiente punto en el que utilizan las mismas palabras con 2 meses de intervalo Mas y Puigdemont. Hablan del diseño definitivo de las estructuras de Estado. 2. El disseny definitiu de les estructures d'Estat i la seva posta a punt. 2. Disseny definitiu de les estructures d'Estat i posta a punt de les mateixes. Es que ni una coma difiere, prácticamente utilizaron el mismo documento. Tercero, hablan los dos, de forma exacta, del anteproyecto de ley de proceso constituyente. 3. Tramitació al Parlament de l'avantprojecte de llei de procés constituent. 3. Tramitació al Parlament de l'avantprojecte de llei del procés constituent. Uno de los puntos clave en lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que ellos definen como ley de transitoriedad jurídica, también aquí coinciden exactamente las palabras. 4. Tramitació de la llei de transitorietat jurídica. 4. Tramitació al Parlament de la llei de transitorietat jurídica. Y la auténtica obsesión de los independentistas catalanes, internacionalizar todo esto. Hablan los dos, Mas en noviembre, Puigdemont ayer, de la internacionalización del proceso. I 5è,
plena internacionalització del procés de construcció i de constitució del futur estat català independent. I 5. Plena internacionalització del procés de constitució del futur estat català. Discursos absolutamente calcados, como han podido observar. La pregunta que hoy les formulamos: ¿defiende la unidad de España? ¿Defiende usted la unidad de nuestro país? Si quiere votar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar que no, en el mismo número acabado en 2, 905-855-002. Y participen también a través de Twitter con los hashtags que hoy desplegamos para que puedan dar todas sus opiniones en relación a los temas de los que debatimos. MCA Juicio Nos, lógicamente, la gran noticia del día en el ámbito judicial, y MCA Puigdemont, para hablar, Isabel, de la investidura del nuevo presidente catalán que tomará posesión en 48 horas. Muchas gracias, Víctor Arribas. Evidentemente, cuestiones primordiales que afectan, desde luego, a la unidad de España y a todos los españoles, a la soberanía nacional, que somos los españoles y los representantes de esa soberanía, el Congreso y el Senado de España. Así que esperemos que nadie nos robe lo que es nuestro. Antonio Miguel Carmona, concejal del Ayuntamiento, concejal socialista, bienvenido. Muchas gracias. Bien gracias hallado por estar aquí. Realmente estamos viviendo unos momentos muy delicados en cuanto al envite gravísimo del Parlamento de Cataluña ayer en una afrenta a la legalidad constitucional que no tiene precedentes. Bueno, sí, tiene un precedente, ¿eh? La historia de España está llena de grandes hitos y grandes frivolidades. Y esto es una frivolidad más. No es el derecho a decidir, es el derecho a la secesión. No es la desconexión del Estado, es desconexión de la realidad. Y la ley hay que aplicarla. Y hay que aplicar la ley. Y cuando digo el precedente, dame 30 segundos para explicar el precedente. En la Primera República... Bueno, yo hablaba en la democracia. Me ha faltado decir, salvo el golpe del 23F, en democracia en España no tenemos un caso. En la Primera República, al final del siglo XIX, el presidente de la República, Pi Margall, permitió que después de haber editado a Proudhon, que fue una idea de Proudhon, que las gentes y los pueblos y las ciudades y las regiones se federaran y libremente. Y entonces, efectivamente, se declaró el cantón independiente de Cartagena, el de Jaén, el de Granada, el cantón de Granada le declaró la guerra al de Cartagena. Es decir, es una idea decimonónica, poco constructiva. Esto es una barbaridad, esto es una broma, es una frivolidad. Y yo quiero tranquilizar a la gente... Tenemos también el golpe de Estado en la Segunda República, el golpe catalán. Bueno, la proclamación, pero la proclamación de la República Independiente de Cataluña dentro del Estado federal... De Companys. Sí, de Companys. Pero ¿esto a qué se debe? Siempre se produce cuando hay una debilidad del Estado central. Y repasemos la historia. Cuando hay una debilidad del Estado central, la presidencia del gobierno de Pi Margall, Pau Clarís en el siglo XVII, en la Segunda República, Companys y otros, pues han declarado el Estado independiente cuando ha habido una debilidad y una duda no razonable por parte de los gobernantes centrales. Y esa duda no razonable significa que nosotros, yo es que soy muy francés en ese sentido, ¿no? Yo soy defensor de la Constitución del 4 de octubre del 58 y de la Quinta República Francesa. ¿Qué hubiese pasado en Francia si esta desconexión de la realidad que ha tenido esta Cámara cerrada llamado Parlamento de Cataluña ayer se hubiese producido en Francia? En Francia se hubiese aplicado la ley, y lo que hay que hacer es aplicar la ley en defensa de todos los españoles, los derechos y libertades. Y la pregunta me parece clave es: ¿conseguiremos los demócratas estar unidos al margen de las siglas, partidos todos juntos ante el desafío de quienes quieren vulnerar y violar la ley, Antonio Miguel? Desde mi punto de vista, yo espero que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Con Pedro Sánchez sin duda. al frente del Partido Socialista? Sí, sin duda. Vamos, mi Partido Socialista Obrero Español siempre ha apostado por la unidad de España. Yo especialmente, que me he equivocado muchas veces, sin lugar a dudas, he venido advirtiendo, como tú sabes, que hay una traición sobre el título octavo de la Constitución, que los nacionalistas utilizan el título octavo de la Constitución no como un acuerdo entre nosotros, entre los españoles, sino como una traición que se está produciendo en estos momentos. Y frente a la traición a la ley, frente a la traición a los principios básicos, frente a la traición a los valores, la propia ley, los propios principios y los propios valores. Bueno, pues voy a saludar ya al resto
de la mesa. Esta mañana me acompaña Esther Jaén, bienvenida. Uy, Esther Esteban. Anda que no, esto pasa por trabajar ayer. Es el lunes. Esto pasa ya por empezar trabajando el domingo, no dormir. Perdóname, Esther Esteban. Bienvenido, Alfonso Morado, ya por cambiaros a todos los nombres, ya a ver si Alfonso Rojo. Ya sabes que a mí, mientras no me llames Maripuri, todo vale. Bueno, es un momento serio, pero no está mal que nos riamos un poco, ¿no? Carmenchu Marín. Yo en lugar de Marín podría ser Carmenchu Pontevedra. Si Carmenchu Pontevedra, bienvenida. Y Ricardo Martínez, por ejemplo. Por ejemplo, alguna vez me has llamado Martínez, o sea que no pasa nada. Martín, gracias, buen día. Bueno, gracias a todos por estar aquí, disculpadme por estos lapsus y quiero que veamos algo de lo que pasaba ayer, ¿no? Porque ya se ha declarado la preindependencia. Esto sí que es serio, es algo verdaderamente grave, no es para tomárselo a broma, desde luego, y me gustaría que viéramos al recién elegido ya presidente por sorpresa de la Generalitat de Cataluña, el delfín, el dedazo de Artur Mas, como después de llegar a un acuerdo absolutamente fuera de esas bases que son las que tienen que opinar, las que tienen la democracia en esas CUP que decían que iban a decir no a la investidura de Artur Mas, pues han aceptado el dedazo, el tongo además de 2 diputados tránsfugas de la CUP que se incrustan en la lista de Junts pel Sí durante todo lo que dure, si son 18 meses, esta legislatura que inician y que el propio presidente de la Generalitat electo dijo que es el momento de la preindependencia. Vamos a ver qué es lo que decía. Soy consciente de las circunstancias en las que se celebra esta sesión de investidura. No les voy a negar por qué creo que en primer lugar esto merece una explicación a la Cámara para que entiendan por qué hemos llegado aquí y por qué ahora tenemos las condiciones para llegar más lejos. I que permetin entendre també per què ara tenim les condicions per arribar molt més lluny. Os puedo garantizar que me dejaré la piel y eso le exigiré a quien me acompañe, como ha hecho el presidente Mas. Els exigiré, com ha fet el president Mas. No son épocas para cobardes ni para flojos de piernas. Bueno, no son épocas para cobardes ni para flojos de piernas. Tomo nota. Tomo nota. Yo tampoco soy un cobarde, tampoco soy un flojo de piernas, por lo menos trato de no serlo. Con lo cual, cojo la recomendación, que sepa que tomamos nota, que no vamos a ser cobardes ni flojos de piernas y que se aplicará la ley. Que hacen una cosa... ¿Usted le han puesto alguna multa alguna vez de tráfico? Claro. Sí, como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Entonces, usted cuando habla con el guardia que le está, o el guardia civil que le está poniendo la multa, negocia la multa y dice, no me ponga 2 puntos, póngame 1, no se negocia, ¿no? Si hace una cosa mal, la infracción hay que convertirla en sanción. En este caso, si hace una cosa mal, la infracción automáticamente se tiene que convertir en sanción. No hace falta declaraciones solemnes del presidente del Gobierno de la Nación, que tampoco están de más, pero no hace falta declaraciones solemnes. Si infringe la ley, se aplicará la sanción. Si infringe la ley, se aplicará la sanción. Y no nos temblará el pulso, ni las piernas, ni nada nos temblará. Ni nos debe temblar. No es quien nadie, ningún gobierno, el Poder Ejecutivo no es quien para negociar nada. Se aplicará la norma. Otra cosa es después, a largo plazo, que se pueda hablar del sistema de financiación, por supuesto, en el marco constitucional. Pero esto de decir, es tiempo de la política, no es tiempo de la ley. Vamos, pues lo decimos a los guardias civiles que nos ponen una multa. Oiga, señor guardia civil, no me ponga la multa, que es tiempo de dialogar, de la política. Sí, pero la ley es la ley. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Cuando yo he dicho antes que yo era defensor de la Quinta República en Francia, y como tú bien sabes, he vivido en Estados Unidos, todo esto me parece inexplicable, inexplicable. Es decir, se aplica la ley y luego se negocia el cambio de la ley, si ustedes quieren. Y negociaremos el cambio de la ley, se votará, se hará un referéndum en toda España o no se hará un referéndum en toda España. Pero se aplica la ley significa que cuando ya hay quien anuncia que va a hacer una agencia tributaria, un banco central catalán, con lo cual, atención, supone salir de la Unión Europea, porque el único banco central que hay en Europa es el Banco Central Europeo. Pero Isabel, una seguridad social catalana. Me gustaría que viéramos al señor Puigdemont anunciar sus prioridades y lo que va a poner en marcha a partir de ahora en estos 18 meses. Es el anuncio de la Constitución palmaria de una serie de ilegalidades manifiestas, véanlo. Hisenda catalana. La futura Hacienda catalana.
Estamos trabajando con los mejores especialistas y entre las actuaciones que se prevén se puede destacar el refuerzo por crear agencia propia y las oficinas de recaudación tributaria, la dotación de la estructura organizativa y recursos de personal para la consolidación de la agencia propia. La dotació de la creació de l'Agència Catalana de Seguretat Social. Crearemos la Agencia Catalana de la Seguridad Social. Esto es un acuerdo parlamentario. Tendremos que hacer unas leyes que priorizará esta Cámara, que es la creación de esta Agencia Catalana de la Seguridad Social, sobre la cual se articularán las políticas sociales del futuro Estado catalán y se asumirán las prestaciones como las pensiones. Al Banc Central de Catalunya. El Banco Central de Cataluña. Tenemos la oportunidad de crear instituciones profesionales independientes y transparentes que den credibilidad al sistema financiero y que protejan a las empresas y ciudadanos sin interferencias. Quien diga lo contrario o peca de ingenuidad o miente. Bueno, esto que es lo que ha propuesto, y ahora os pido vuestra opinión, antes incluso de que acabara ese pleno, el propio presidente del Gobierno a las 8:30 de la tarde convocó una rueda de prensa extraordinaria. Bueno, rueda de prensa no, conferencia de prensa, porque él emitió un comunicado y dijo lo que van a ver ustedes. Tenemos más instrumentos que nunca para defender nuestra unidad. Las principales fuerzas políticas estamos de acuerdo en ello. Ni se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley, ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación que suponga contravenir la unidad y la soberanía. Por eso no permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados. Voy a defender y preservar la democracia en toda España. Bueno, ¿qué os parece la intervención del presidente del Gobierno antes incluso de que hubiera acabado, que hubiera concluido ese pleno, ante la proclamación solemne del futuro, del ya, bueno, tomará posesión mañana, pero ya electo presidente de la Generalitat, de crear estructuras absolutamente ilegales? ¿Reaccionó bien el presidente en funciones? Hizo lo que tiene que hacer, que es llamar al principal líder de la oposición, a Pedro Sánchez, llamar a Ciudadanos y decir qué vamos a hacer. Evidentemente yo creo que la reacción fue rápida, ya habían hablado el día anterior, porque esto no ha sido en el último minuto. Y, en fin, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carmona. Es que esto es una broma. Lo que estamos viendo en el Parlamento, lo primero es un pucherazo, por hablar claro y directo. O sea, los ciudadanos que han votado a la CUP, ya no voy a decir a los demás, que han votado a la CUP y ahora ven que dos de los suyos se pasan al otro lado, al lado del adversario, ¿qué piensan? Los que han votado esos 3.000 votos el otro día con un curiosísimo y llamativo empate de 1.500, ¿qué dicen? Por lo tanto, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un pucherazo parlamentario impresentable. Que un presidente le copie el discurso al anterior, ni siquiera se molestó en hacer algo distinto, me parece penoso. Y desde luego, estoy con Carmona, la ley, nadie está por encima de la ley, ni Artur Mas, que yo creo que va a pasar a la historia de los presidentes de la Generalitat más indignos y menos dignos, porque ha sido bochornoso, se ha amarrado al sillón hasta que le han echado, y los suyos, claro, y se ha cargado el partido, ha dividido Cataluña, pero vamos, está claro que esto no es una cuestión de lo que este señor quiera. Esto es una cuestión de lo que queramos los españoles. A ver, pero fíjate que él mismo hizo ya ayer lo confesó, el propio presidente de la Generalitat, dijo que el candidato a presidente no es el mismo, el programa sí, entonces no me extraña que hizo el calco, aquí lo hemos sacado. Claro, que haya sacado el papelito, a mí eso no me extraña nada. A mí lo que me da la impresión, y seguramente a lo mejor va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, es que todo esto tiene mucho de fuego de artificio, de juegos malabares, aunque molesten mucho, dividan mucho, pierdan mucho tiempo y mucho dinero, etcétera, etcétera. Yo esta mañana escuchaba al número 2 de Convergencia, Nasser Arrul, que decía que no van a hacer nada fuera de la legalidad, que no van a sacar en ningún momento a Cataluña de la legalidad. También lo dijo ayer. Sí, yo creo, me da la impresión de que a veces meten una idea de estas. Pues hombre, no sé si para compensar o para lo que sea, que estén haciendo absolutamente de todo, incomprensiblemente, ilegalmente, de una forma, ya digo, vamos,
Pero ¿quién va a dejar cuando dicen crearemos la hacienda catalana? ¿Alguien se imagina que un ciudadano catalán, cualquiera que sea, cualquier tipo de cosa que vote, va a dejar de pagarle a Montoro o al futuro Montoro que tengamos para pagar a la hacienda catalana por las buenas al margen de la ley? Yo creo que es, insisto, esto tiene muchísimo de juego floral y de hacer el indio, vamos. Ya, Carmen, eso sí, molestando muchísimo, claro, insisto. Pero es que los juegos florales cuando se trata de las cosas de comer son muy peligrosos. Pero son muy peligrosos, pero lo que te quiero decir es que dudo mucho, primero, no pueden llevarlo a efecto. O sea, eso la ley absolutamente protege las instituciones de una manera taxativa. 4 años sin hacer nada. Taxativa. De momento no hablaron de la corrupción. ¿Cómo se puede ayer hacer un pleno de investidura? Pero si yo te estoy diciendo que es demencial, no te digo que no lo sea. Lo que te digo es que no va a ninguna parte. Me da la impresión, solamente a molestar, a dividir, a gastar dinero y a gastar tiempo. Tiene que llevar a los partidos constitucionalistas a tomar decisiones importantes. Decía, recogiendo la palabra, decía ahora mismo que no nos van a temblar, que a los constitucionalistas no nos pueden temblar las piernas. Y ¿pero qué quiere decir? ¿Qué entiendes por tomar decisiones importantes? Aplicar la ley, eso por supuesto. Aplicar la ley. Pero ya está. Pero es que hay quien interpreta un paso más allá. Ya. Es decir, a mí me hace gracia oír, por ejemplo, por parte del partido del gobierno en funciones, que hace falta un gobierno estable y fuerte. Hombre, han tenido 186 diputados durante 4 años, más estable y más fuerte, perdóname, y ha ido bastante a peor la situación en Cataluña. Alfonso Ricardo. Hombre, ¿o por qué solo un gobierno estable y fuerte puede ser el gobierno del PP? Ya. Es que tampoco lo entiendo. Bueno, o sea, no extrapolemos, eso es el peligro que yo veo. No me estaba refiriendo desde luego a eso. Yo sí. No me estaba refiriendo a eso. Ya. No es el mejor escenario, desde luego, no tener gobierno para un desafío de estas características. Y la gente sensata lo que dice. Hombre, es, oye, vamos a coger y vamos a aplicar la ley. Este momento ha sido elegido cuidadosamente por los independentistas, por eso adelantaron las elecciones al 27 de septiembre. Conocían la fecha de las elecciones generales en España y se sabía que se iba a abrir un panorama de inestabilidad. También las podía haber adelantado Rajoy, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? O sea, la culpa la tiene Rajoy. No, perdón, podía haber adelantado las elecciones, no que tenga la culpa Rajoy, no. Rajoy tendrá sus culpas y tiene bastantes con la deriva que ha tomado Cataluña en estos 4 años, pero desde luego no tiene la culpa de que estos estén como están. Déjame preguntar y saludar a Gabriel Rufián, que es portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento de Cataluña. Gabriel Rufián, muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Y quería yo preguntarle qué valoración hace del nuevo presidente electo de la Generalitat de Cataluña. Bueno, muy bien. Al final lo que se hizo ayer fue respetar el voto de la gente. El pasado 27 de septiembre votaron 2 millones de personas, son 72 diputados de los 135 del Parlamento de Cataluña, una mayoría total y absoluta en pos de iniciar un proceso de conformación de la futura República Catalana. Así que muy contentos, y la valoración de Carles Puigdemont pues muy positiva. Ayer demostró transversalidad, valentía, audacia, y es precisamente lo que se necesitará a partir de ahora. Y lo que se necesita no es un poco de cordura y cumplir las leyes, que es lo que se nos pide a todos los ciudadanos. ¿O es que ustedes no son ciudadanos que tengan que acatar la legalidad como el resto? ¿Están por encima de la ley? No, para nada. Yo le restaría un poco de dramatismo. Sobre todo lo que no calificaría es al voto de la gente de deriva, de amenaza, de desafío, de golpe o de tantas otras barbaridades que se dicen. Al final nosotros tuvimos que aprovechar unas aparentes elecciones autonómicas, que fue el único camino que nos dejó el Estado español, para hacer el plebiscito, que no nos dejaron. Siempre comentamos lo mismo, alguien tampoco sospechoso de ser un rompepatrias como David Cameron, frente a una problemática entre comillas similar en Escocia, puso las urnas, hizo campaña por el no y ganó. Aquí fue imposible. Y la gente votó, y de manera inequívoca, en pos de la conformación de la República Catalana. Nosotros lo que vamos a hacer es obedecernos a nosotros mismos, a una nueva legalidad, a un nuevo Estado de Derecho y a un nuevo proceso constituyente, tan simple como eso. Pero una nueva legalidad fuera de la legalidad es un oxímoron, ¿no? Es imposible, es que están ustedes saltando y violando todas las leyes y toda la legalidad. ¿No existe una legitimidad al margen de la ley? Bueno, nosotros lo que nos sorprende, entendiendo perfectamente a todo el mundo, lo que nos sorprende, por ejemplo, es que haya ahora mismo tantos constitucionalistas.
gente que se acuerda tanto del artículo 155 de la Constitución para con un referéndum o para con un mandato popular y democrático, mientras se han acordado tan y tan poco del artículo 47 para con 500.000 desahucios los últimos 6 años. Así que al final nosotros aquí lo que hicimos fue votar, contarnos y sobre todo ganar. Tienen a 2 millones de personas que han votado enfrente. Quizá convendría dejar de hablar tanto de un político, de un partido determinado y comenzar a entender que aquí la gente ha votado ser otra cosa, ser un país independiente. Perdóneme, pero ha votado el 48%, ni siquiera tienen la mayoría de los votos de los catalanes. ¿Cómo se arrogan ustedes el voto de todos los catalanes? Tampoco lo comprendo. El 51% dijo no a todo lo que ustedes juntos suman. Bueno, nosotros le damos la bienvenida a todo el mundo a reconocer el carácter plebiscitario de las elecciones, porque hasta hace muy poco lo negaban. Dicho esto, la verdad es que si dicen esto, lo que hacen es dar a entender que la gente, por ejemplo, de Cataluña Sí que es Pot, está en el bando del no. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. ¿Votaron no ayer que no? En el bando del no. Pero si ayer votaron que no, señor Rufián. ¿Qué votaron ayer? Perdóneme. ¿Votaron que sí o votaron que no a este presidente con este programa? Votaron en contra de la investidura de Carles Puigdemont. Entonces están con ustedes, ¿no? ¿Qué interpretaciones tan complicadas y raras? Entonces, o sea, quien vota que no está diciendo que sí, según usted. Repito, ¿acabo? Sí, por favor. Ellos votaron en contra de la investidura de Carles Puigdemont, pero de forma reiterada han dicho que tarde o temprano nos tendremos que encontrar. Ellos están a favor también de un cambio. Ellos, la única diferencia entre ellos y nosotros es que esperan que el Estado español cambie. Nosotros lo que les decimos es que les necesitamos y que son bienvenidos, porque desgraciadamente un Estado español en el cual el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español todavía son hegemónicos no va a cambiar absolutamente nada. Y dicho esto, tenemos 72 diputados de los 135. Es una mayoría total y absoluta. La pregunta sería, ¿qué sucedería si hubiera sido al revés? Si la parte unionista hubiera ganado como nosotros hemos ganado, no habría debate. Así que lo que tienen que hacer es respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás. Perdóneme, solamente 2 cuestiones que me asaltan muchas dudas, porque ayer escuché al presidente electo de la Generalitat que entre su hoja de ruta, esa seguridad social catalana, la Hacienda, hablaba también de un banco central catalán. Eso supone de facto irse de la Unión Europea, porque en la Unión Europea solo existe el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, la verdad es que es un organismo que existe en otros estados, no es ninguna novedad. Y sobre todo a mí lo que me extrañaría es que esta Unión Europea tan y tan pragmática, que no ha dejado salir a Grecia, a Hungría, etcétera, etcétera, deje salir a uno de los motores económicos, no solamente del Estado español, sino de Europa. Y yo estoy convencido que esta Unión Europea tan y tan pragmática, vuelvo a repetir, no dejará salir a 7,5 millones de personas, ni mucho menos. Bueno, pues Gabriel Rufián, gracias. Ya le noto yo cansado, ya comprendo, porque lleva una ronda importante. Le agradezco enormemente el esfuerzo y haber intervenido con nosotros esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, pues ahí tenéis. Yo realmente creo, me parece muy triste estar en posiciones tan verdaderamente, no sé, ¿tú cómo decías antes, cómo describías? ¿Ensoñación o irrealidad o cómo es? ¿Es desconexión de la realidad? Yo creo que debemos ser muy tolerantes con la ignorancia y sobre todo ser muy precavidos con la tontería. Es ignorante, hay una ignorancia histórica que acaban de mostrar, y lo digo con todo mi respeto, sobre todo si no está al delante. Es decir, compararnos con Escocia. Escocia fue un reino independiente desde el 858 hasta el 1603 durante 8 siglos. Y tiene una cosa que se llama The Union Act. Un acta de unión, efectivamente, de 1707, de 1707. 8 siglos independiente. Ignorancia económica, ignorancia jurídica. Aparecen constitucionalistas. Mire usted, hay un constitucionalista, al menos un departamento de constitucional por cada facultad de derecho. O sea, que vaya sumando y multiplicando. Ignorancia política. No se puede desconectar ninguna región, ningún pueblo de España, como ocurrió en el régimen del 11 de febrero de 1873 de la Primera República. Ignorancia económica, crear un banco central, pero el Banco Central Europeo se puede estar partiendo de risa. Y como no hay niños, podemos decir que se puede estar, bueno, iba a decir una palabra más solante que no es mi estilo. Ignorancia lingüística, llamar Estado español a lo que se llama España, por cierto, y lo dicen
de forma ofensiva, pues estamos hablando de España. Entonces, esta ignorancia, cuando se tiene mucha ignorancia en muchas cosas, se llama tonto. Y cuando no se es tonto en realidad, salvo que sea una ofensa, es que está llamando tonto a los demás. Y cuando a uno le llaman tonto, tengo que recobrar mi discurso y llamar que estamos en una presencia de ignorancia. Y cuando hablamos del derecho a decidir, estamos hablando del derecho a secesión. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del Estado español, es decir, España, que es el Estado más descentralizado, el tercer Estado más descentralizado del planeta, después de Canadá, Australia y después de Canadá y Australia, porque yo creo que somos más descentralizados en muchas materias que los Estados Unidos de América. Bueno, y yo quiero preguntaros, porque ahora Ricardo y Alfonso, la patata, evidentemente ya vemos lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, yo creo que da poco más de sí, porque están clarísimas las posiciones y el desafío que viene por delante. Pero, ¿qué va a pasar con este gobierno en funciones, con la oferta que hizo ayer Mariano Rajoy? Dijo, ya he hablado con Pedro Sánchez, tengo el apoyo de Pedro Sánchez y tengo el apoyo de Albert Rivera, de Ciudadanos, y hoy iba a hablar, todavía no sabemos si ha hablado, con Pablo Iglesias. ¿Vamos a ser capaces los demócratas de aparcar las siglas y unirnos ante el desafío que tenemos por delante, Ricardo? Una cosa súper positiva, porque una de las cuestiones que se plantean encima de la mesa es que sería necesario un gobierno como de emergencia nacional para abordar el tema de Cataluña, cuando estamos viendo de que el Estado tiene sus instrumentos, no ha lugar a que incumpla el Estado lo que tiene que hacer, la ley está ahí, y encima, reforzando eso, resulta que el Partido Popular y su presidente cuentan con la ayuda, el auxilio y el reconocimiento de Pedro Sánchez por el PSOE y de Albert Rivera por Ciudadanos. Por tanto, digamos, esa es una cuestión que no debe de preocupar a los españoles para nada a la hora de hacer, digamos, un análisis de cómo debe ser el gobierno que nos tiene que hacer ir adelante en la nación. Porque ese asunto, igual que el yihadismo, igual que algunos temas tan calientes y tan terribles que hay encima de la mesa, están resueltos porque hay un acuerdo de base y hay un acuerdo de fondo. Por tanto, es un tema aparcado que, independientemente del partido que gobierne y esa mayoría parlamentaria, estará perfectamente coordinado. Espero que esta conjunción de fuerzas constitucionalistas vean que lo que es importantísimo es auxiliar a ese 52% de catalanes que quieren seguir siendo españoles. Perdóname, necesitan Ricardo, mucho nuestra ayuda y de ese gobierno. Ahora seguimos abundando en esta cuestión y te pregunto, Alfonso, pero quiero que hemos recogido el perfil porque es una persona tan desconocida para el común de los españoles, incluso de los catalanes. Ayer el sábado por la noche tuvieron que empezar a dar explicaciones sobre quién era el elegido. El dedazo de Artur Mas es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, electo todavía, tomará posesión mañana. Esta mañana a las 10 había un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Gerona, porque ese alcalde era hasta esta mañana alcalde de Gerona, y este hombre es un cachorro del independentismo, un hooligan del independentismo, criado a los pechos de Convergencia Democrática de Cataluña. Y además, fíjense ustedes la curiosidad, muy poca gente lo sabe, pero el año pasado, con el dinero público, creó lo que él mismo llamó un fin de semana del parque temático del independentismo en todo Gerona. Van a ver ustedes el perfil de quien, a partir de mañana, cuando tome posesión, se convertirá en el presidente de la Generalitat de Cataluña. Intentaré ser digno de vuestras expectativas y de vuestras esperanzas. Muchas gracias. ¡Viva Cataluña Libre! Es la frase que resume el discurso de Carles Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat, nombrado por obra y gracia de Artur Mas y el partido antisistema, las CUP. Orgulloso de tomar el relevo del independentismo, el hasta ahora alcalde de Girona asume punto por punto los postulados de Mas y Pujol en un discurso sin ninguna referencia a la corrupción. Os puedo garantizar que me dejaré la piel y eso le exigiré a quien me acompañe, como ha hecho el presidente Mas. Els exigiré, com ha fet el president Mas. No son épocas para cobardes ni para flojos de piernas. Y es que Puigdemont no ha ocultado a lo largo de su trayectoria política sus ideales rupturistas. L'estat espanyol ens asfixia fins al punt de posar en risc allò més sagrat d'un país. Periodista de profesión, comenzó su andadura en el diario independentista Punt Avui y se le encomendó la tarea de crear la agencia de noticias catalana. Militante de Convergencia, ha sido activista de cuanta organización separatista haya existido, desde las Juventudes Nacionales de Cataluña hasta la Asociación de Municipios por la Independencia. La inmensa mayoría de los municipios catalanes están comprometidos en esta dirección. Que volem votar?
En 2011 rompe la hegemonía del PSC en Girona y llega a la alcaldía, desde donde trabaja activamente por la ruptura. En 2013 fleta varios trenes para mandar a la población a la manifestación por la Diada en Barcelona, después de hablar ante la institución organizadora, la Asamblea Nacional Catalana, en estos términos. Els invasors seran foragitats de Catalunya com foren de la pacífica Bèlgica. Muy activo en redes sociales, el nuevo presidente ha dejado plasmado en la red numerosos testimonios de su odio a España. El Estado es una cloaca, ¿aún nos queremos quedar aquí? Un mensaje del 2012 en el que arremetía contra la prensa que hablaba sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales de Convergencia. Encabezó la marcha de los 400 ediles que respaldaron a Artur Mas durante su declaración como imputado por la organización de la consulta del 9N y se comprometió a hacer de Girona un parque temático del independentismo. Un alcalde, ahora presidente, que coloca a Cataluña al borde del precipicio. Alfonso, pues este es el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña, que se ha marcado 18 meses, que es la hoja de ruta del independentismo, para ya proclamar la República Independiente de Cataluña. ¿Qué te parece? Vamos a ver, ha dicho una cosa antes, Antonio Miguel, y yo te voy a poner otro ejemplo. Cuando se aprueba en España la ley contra el tabaco, la resistencia social era enorme. Había un porcentaje importantísimo de la población española absolutamente decidida a no cumplir la ley, incluidos sobre todo los dueños de los establecimientos comerciales y de las cafeterías, que perdían pasta. La resistencia iba a ser feroz. Y para sorpresa nuestra, y en un país en el que todos los pronósticos de todos los expertos es que no se podrá aplicar una ley que prohíba a los españoles fumar, pues tardó menos de un mes en ser aplicada al 100% por una simple razón, que es, si tú fumabas, te cascaban 100 euros. Al local le cascaban 500 y a la reiteración te metían 3.000. Y a la segunda multa de 3.000 euros andaba la gente como una vara. Es decir, el que fumaba, fumaba ni en el váter ni a escondidas. Entonces, aquí basta simplemente no decir se va a aplicar la ley, basta la aplicación de la ley. Fíjate que hay gente fumadora compulsiva, gente que no puede resistir, que en los aviones intenta hasta meterse en el baño para fumar. Y aquí no fuma ni... bueno, no fuma nadie. No hay ningún local en España que fume nadie. Aquellos que proclamaron vamos a fumar y vamos a... no han dejado de fumar. No hay bar que te deje fumar. Simplemente porque no se llevó a la gente, nadie a la cárcel. No se aplicaron castigos corporales. No se le pegaron palizas a la gente. No estuvo la Guardia Civil recorriendo los locales y deteniendo fumadores. Simplemente es que usted fuma, taca-taca. Y al tercer taca-taca, por la vía pecuniaria, que es la que hay que aplicar, andaba la gente como una vela. Si a este señor, que por cierto, que nos recomienda su peluquero, este nos tiene que recomendar. Le faltó vender crecepelo ayer. Sí, bueno. Las promesas, pero digo, para él está en lo suyo. Un catalán calvo. Ya, pero digo, él está en lo suyo. Él tiene que decir lo que hace. Él es coherente con lo que dice. De todos modos... ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Si el día que se ponen aquellas urnas de cartón, no tienes que mandar la Guardia Civil como pretendía un sector de español. Simplemente es... se le comunica al funcionario de turno, claro, que eso lleva aparejado a la pérdida del puesto de trabajo, si es que lo lleva. Al segundo funcionario que lo pongas en su casa, no hay funcionario que respire. Y te pongo un ejemplo, Mira, cuando pero tú quieres decir que lo que ya ayer proclamó como intención de lo que va a ser su mandato ya debería haber generado algún acto jurídico que empiece pues yo no, ¿a qué? Yo no lo sé. Yo lo que creo es que se le detecte que estáis diciendo. Yo lo que creo es que no creo que se pueda. Que todo lo que han dicho, casi todo lo que han dicho ahora en este terreno, no en otro, en el educativo, se han hecho cosas infringiendo la ley. Pero todo esto que han dicho, vamos a hacer que no se paguen los impuestos, los han seguido pagando. Pero es que hay que aplicar la ley. Mira, no me sirve como ejemplo, pero mira, cuando yo visité Chechenia en la Primera Guerra, había una historia que contaban siempre los chechenos. Dices que cuando Stalin, al final de la Segunda Guerra Mundial, llega a invadirlo, el mufti de Grozny le dijo, mientras usted manda sus tropas, yo voy a clamar a Alá. Y le dijo, pues usted vaya clamando que ya verá lo que le voy dando. Y los mandó a todos a Siberia. Es decir, que la aplicación de la ley, la sanción, si es en tráfico, si tú vas por la carretera y por mucho que te guste correr, ves a los de verde y se te congela el alma y el pie se te afloja el pie y pegan palizos, se te afloja el pie. Dejadme preguntarle a Carlos Carrizosa, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Señor Carrizosa, buenas tardes. No sé si me escucha. Hola, buenas tardes. Vamos en directo. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, quería preguntarle por su valoración. Ayer
con el discurso del que mañana tomará ya posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues no puede ser una valoración positiva porque ya lo vieron ustedes. El nuevo presidente de la Generalitat tiene como base de su programa de gobierno futuro el desarrollo de una resolución que fue suspendida por el Tribunal Constitucional y declarar la independencia de Cataluña. Por lo tanto, malas noticias y nosotros desde nuestro puesto como líderes de la oposición pues vamos a estar enfrente de todo lo que suponga un reto a la democracia, porque es un reto a la democracia y a las instituciones, pero también y esencialmente a la democracia, porque ni siquiera tienen mayoría de votos para justificar una aventura así, que ni siquiera la justifica la mayoría de votos en Cataluña, porque lo hemos de decidir todo entre todos los españoles, pero es que encima se están apropiando de una supuesta mayoría de votos de los catalanes cuando no la tienen el 47,8% de los votos solamente, aunque en virtud de la ley electoral tienen la mayoría en el Parlamento, y por eso se aprovechan y tratan de dar este golpe a la democracia desde las instituciones. Desde luego, señor Carrizosa, ayer seguimos con mucha atención todo lo que ocurría en ese Parlamento y la intervención de Inés Arrimadas, poniendo las cosas muy claras, pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿serán ustedes capaces, todos los demócratas que respetan la legalidad, de estar unidos ante el desafío que tenemos ya encima de la mesa? Yo creo que sí, porque mire, ayer se evidenció muchísimo que, primero, el fracaso de Artur Mas ha dado el relevo al señor Puigdemont. Yo estoy convencido que igual que se ha estrellado el señor Mas, se acabará estrellando el señor Puigdemont si continúa en la hoja de ruta absolutamente rupturista que ha emprendido. Tienen el apoyo de un partido antisistema al que han sojuzgado y han anulado de momento con unos pactos que no sé de qué tipo de amenazas o presiones se habrán valido, pero desde luego los tienen anulados. Han cogido a 2 de los diputados de las CUP para que voten a partir de ahora con Junts pel Sí. Pero esa maniobra todo el mundo sabe, y además nosotros lo pusimos de manifiesto ayer, que es a costa de hacer una especie de cordón sanitario a otros 4 partidos políticos presentes en el Parlamento de Cataluña, que son Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular y Catalunya Sí que es Pot. Estos 4 partidos sumamos más votos que Junts pel Sí y la CUP juntos, y el que nos hayan excluido de cualquier tipo de posibilidad de intervenir para parar esto, pues es algo que da una idea de qué grado de cerrazón tienen en las fuerzas independentistas. Yo creo que los demócratas sí que vamos a poder parar esto. Entre otras cosas, también quiero recordar que este 47,8% de votos el 27 de septiembre, el 20 de diciembre se convirtió en un 31% de los votos. Y este nombramiento a dedo de un presidente de la Generalitat más a otro, Puigdemont, ha sido este nombramiento a dedo para evitar unas elecciones que sin duda les hubiesen bajado el suflé y les hubiesen dejado sin mayoría, lo cual todavía hace que esto sea más escandaloso si cabe. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, muchísimas gracias. Mañana seguiremos pendientes de esa sesión ya en la que toma posesión en la Generalitat de Cataluña el nuevo presidente. Gracias. Yo quiero concluir ya el asunto Cataluña porque vamos a hablar con la deriva que antes comentaba también Ricardo Martín, con el aspecto sustancial. Y le quiero preguntar a Antonio Miguel Carmona. Estamos muchos muy preocupados sobre lo que va a pasar a partir de ahora en cuanto al Partido Socialista. Hay voces muy distintas. Aquí ha estado el señor Corcuera, hay otros socialistas como José Luis Corcuera. Deme una pista. José Luis Corcuera, no, Joaquín Leguina. Joaquín Leguina, estoy hablando de socialistas ilustres que están hablando, que están alzando su voz, muy preocupados por la posibilidad de esa aproximación de Pedro Sánchez a Podemos. Y en este momento, no sé si con lo ocurrido en Cataluña se cortocircuita esa proximidad o ese pacto por el progreso que decía Pedro Sánchez el viernes pasado
va a seguir adelante a pesar de que Podemos esté totalmente entregado al derecho a decidir? A lo que llama el derecho a decidir, que no es mal llamado derecho a decidir, es mal llamado derecho a la secesión. Yo tengo una propuesta que he hecho en el seno de mi partido internamente y que la digo públicamente. Primero que tiene que intentar conformar gobierno es Mariano Rajoy, el presidente saliente. De acuerdo. Después será el líder de la oposición, que es Pedro Sánchez, siendo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestras prioridades. La pobreza, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Vale? La sanidad pública universal, nuestras prioridades se resumen muy fácilmente en 10, ¿vale? Y quien quiera votarlo, que lo vote, y quien no lo quiera votar, que no lo vote. Nosotros jamás, nunca vamos a votar en contra de la Constitución, en contra de una ilegalidad, pero es que decir esto me parece ridículo. Claro. Es decir, me parece, jamás voy a cometer una ilegalidad, por supuesto, sin lugar a dudas. Aparte que el PSOE, históricamente, ha demostrado que ha sido un baluarte en la unidad de España. Hemos podido cometer errores, el Partido Popular también. Si me sacas un error del PSOE, yo te saco uno del PP, o mejor dicho, saco yo mejor los del PSOE. Saco de por todos. ejemplo, yo lo saco yo. Yo saco de todos. Lo saco yo. Lo saco del yo. PP, lo saco yo del PSOE. Lo de saco yo del PSOE. Yo creo que el Estatut del año 2006 fue un error. Lo saco yo. No, pero ante este discurso, que lo entiendo y me parece yo creo que bárbaro, Cataluña no es una nación. Pero la pregunta es... Cataluña es una región de España que es mucho más importante que una nación. El Partido Socialista, que gobierna con Compromís, y Compromís tiene claro que quiere la autodeterminación, en Baleares, que gobierna con MES, que son los de la CUP, o Junts pel Sí, pero a la Balear, gobiernan con ellos. Entonces, ¿qué partido socialista es ese? Ni un paso hacia la autosecesión, porque determinación es, yo creo que ya nos autodeterminamos la votación de los estatutos, y si se votó alguna cosa ilegal o inconstitucional, lo aclaró el Tribunal Constitucional, y en este caso el PSOE jamás dará pasos en ese sentido. Lo que pasa es que muchas veces la actitud tolerante de decir, bueno, independientemente de que no cometemos ninguna ilegalidad, habrá que escuchar que dice un 48% de catalanes que no quieren formar parte de este país, llamado España. Bien, pues evidentemente ponemos a escuchar, pero nosotros no vamos a ceder ni la unidad de España, ni nada. ¿Queréis ver lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana? Pero vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez, Carmenchu. Esta misma mañana hacía sus primeras declaraciones, porque ayer hubo quien echó de menos que ayer mismo ya reaccionara ante el desafío del recién elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero vean lo que ha dicho esta mañana. Creo que es más, 4 años más de Rajoy al frente de la Moncloa, sin aportar ningún tipo de solución, agravaría aún más la confrontación. Después de lo que ha pasado este sábado y este domingo, es más urgente que nunca el propiciar un cambio en España. O sea, que de emergencia nacional y de que en este momento se afronten juntos todo esto, me parece que hay poco, ¿no? Isabel, pero ¿por qué el gobierno estable y fuerte solo puede ser el del Partido Popular? Vamos a ver si se conforma el segundo o no se conforma ni siquiera. ¿Podría ser de todos? No, pero ¿cómo que podría ser de todos? Ante este desafío... Que el Partido Socialista no es comparsa, es una alternativa. Y entonces es normal que pretendan, si no puede el primero, formar el gobierno segundo. Vale, el primero estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, teóricamente, vale, estoy de acuerdo. Perdóname, para gobierno estable y fuerte, el segundo, que han tenido una mayoría absoluta, pero no me insistas en lo que te digo, que estoy plenamente de acuerdo. Vale, ahora vamos al segundo. Cuando Pedro Sánchez dice... Tú entiendes que la conformación, y ya casi me duele la boca de plantear la pregunta, la conformación, como dice Pedro Sánchez, llamándole a las cosas de una manera que no son, de un frente o de un grupo progresista, supone convertir en gente de ideas avanzadas, que es lo que quiere decir progresista, a Podemos, al sector de Podemos que viene de Bildu, al sector de Podemos que viene... Termino. Compromís, ¿a ti te parece que es progresista y avanzado las tesis de RC, que alguien que quiere la separación y que pone énfasis en diferencias progresista? Entonces, a mí me parece más mosqueante lo que dijo ayer Artur Mas, de que va a hacer lo posible para que no gobierne el PP. Yo creo... Bueno, porque... No, pero yo te pregunto, tú dices, está muy bien. La segunda opción, ¿cuál es la opción que plantea Sánchez? Sánchez está dispuesto a pactar con el Frente de Liberación Corso para poner el trasero en la Moncloa. Mientras no se salga de la legalidad, vamos a verlo. Evidentemente, el mismo derecho que tiene el presidente en funciones del Partido Popular a intentar gobernar, lo tiene Pedro Sánchez a intentar gobernar. ¿Cuál es el asunto? Dos, desde mi punto de vista. Uno, que dice quiere un gobierno de izquierdas que no puede conformar.
Imposible. Pues porque no entonces sale. Déjame que termine. ¿Por qué no salen las cuentas? Porque para poder ser investido presidente del gobierno, además de un montón de partidos con los que él no puede pactar, porque está claro que si no renuncian al tema del referéndum y al tema de la autodeterminación, el PSOE se abre en canal, y eso lo sabéis y lo sabemos todos, el PSOE se abre en canal, y hay determinados varones que en absoluto van a tolerar que Pedro Sánchez intente romper el partido de esta manera. Déjame que termine enseguida. Y luego necesitaría el apoyo del PNV, con lo cual conformar un gobierno de izquierda no es posible, porque el PNV hoy por hoy es un partido nacionalista de derecha. Por lo tanto, yo mi modestísima opinión, que seguramente no la tendréis en cuenta, pero mi modestísima opinión es que vamos a unas elecciones generales antes que después. Antonio Miguel, a ver, ¿tú crees que habrá un gobierno con Pedro Sánchez en la Moncloa? Nosotros trataremos de formar un gobierno nacional sobre la base del proyecto socialista. Si el proyecto socialista no se admite, sus líneas básicas, no formaríamos gobierno nacional. Nosotros tenemos un ideario, no solamente un ideario, sino un proyecto para este país, y evidentemente no todo el mundo lo puede compartir. Si todo el mundo lo hubiese compartido, hubiésemos ganado las elecciones. Pero hay una serie de cuestiones básicas que nosotros no vamos a renunciar. No vamos a renunciar jamás a nuestros principios, no vamos a renunciar a nuestros valores y no vamos a renunciar a la Constitución y a la legalidad. Y eso es el proyecto socialista, con una serie de cuestiones como la universalización de la sanidad pública, de la educación pública. ¿Y eso dónde nos lleva? Si no lo admite evidentemente el PP, que no lo admite porque nosotros no somos el Partido Popular ni nos parecemos, y si no lo admite el resto de fuerzas políticas, no gobernaríamos. Por lo tanto, algo tan sencillo como esto, no es solamente como decíamos antes de aplicar la ley. Nosotros tenemos un proyecto socialista. Intentaremos gobernar. Por supuesto que sí. Nosotros no renunciamos a ningún reto, pero tampoco renunciamos a ningún principio. Por lo menos mi PSOE y el PSOE, creo que de todos los socialistas, no van a renunciar a ningún principio. Y por lo tanto, es como si me piden, ¿usted firmaría la privatización de la sanidad pública? No. Pero lo haría por la gobernabilidad de España. Pero me gustaría ver sobre esta cuestión, sobre esta cuestión, que me gusta mucho escuchar a Antonio Miguel Carmona. Ayer vimos a un Iceta que parecía que ni siquiera se estaba enterando de lo que estaba proclamándose ayer en el Parlamento de Cataluña. Me gustaría ver a Iceta, a ver lo que decía, porque claro, un partido socialista... O vamos a ver, mejor todavía, a ver si pudiéramos ver también a Antonio Hernando y a Iceta y comparamos exactamente qué dijo uno ante el desafío catalán y qué es lo que dijo otro. Y no sé si lo de Iceta sonaba a juegos florales y no querer decir las cosas por su nombre. Me dio la sensación a mí, por lo menos. Vamos a verles. Hoy reiteramos el apoyo al Gobierno en funciones para hacer respetar la ley y defender la Constitución. Hará falta sentido común, seriedad, calma, prudencia y humildad. Eso es lo que conviene a Cataluña. Això és el que convé a Catalunya. También la tenacidad y firmeza que sus amigos ya le dan por descontado. Ja li donen per descomptada. Manifestamos el compromiso del Partido Socialista, en el Gobierno o en la oposición, con la democracia, con la legalidad constitucional y la integridad y unidad de nuestro país. Los que quieran de verdad servir al país siempre, siempre, siempre nos tendrán a su lado. Pues no lo sé a su lado, pero déjame que veas, porque fue noticia en todos los medios, aquí estuvimos haciendo un programa que presentaba Alfredo Urdazi y nos quedamos todos ojipláticos cuando le escuchamos al señor Iceta preguntarle esto al señor Puigdemont. Véanlo. No tienen ningún mandato democrático para llegar a la independencia. ¿Considera vigente la declaración del Parlamento de Cataluña del pasado 9 de noviembre? Considera vigente, pero si no hizo otra cosa más que decir que no solo estaba vigente, sino que la iba a poner en marcha. La declaración prohibida por el Constitucional. Pero ¿a qué jugaba? Lo que no puede ser, y además yo creo que al Partido Socialista le perjudica mucho, es que aparezca una serie de dirigentes o exdirigentes del Partido Socialista como satélites del Partido Popular. Yo creo que esto le perjudica muchísimo. ¿De quién así. hablas? Digo, esa es la impresión. Esa es la impresión. O se maneja este lenguaje. No, es que estáis de acuerdo. Hay unos que están de acuerdo con el PP. O sea, el Comité Federal del Partido Socialista es el que manda en el Partido Socialista ahora mismo y da un mandato a su secretario general. Esta es la realidad. Y dice Iceta
con lógica, las decisiones de este Parlamento son democráticas y se amparan en la legalidad vigente. Quiero decir, no hay duda sobre el Partido Socialista, salvo los que quieren sembrar la duda, sobre los que quieren sembrar la duda. Y yo creo que tú quieres sembrar la duda, Alfonso. Y mucha gente quiere sembrar la duda. Son españoles, somos españoles, queremos la unidad de España, etcétera. Entonces, está claro, solo el Partido Popular garantiza la unidad de España. Esto es lo que decidís. Y entonces estáis poniendo a una serie de exdirigentes del Partido Socialista como si fueran aliados del PP. Y yo creo que ni a ellos les interesa personalmente. Es lo que aparece en los medios de comunicación. Está apareciendo una serie de personas a las cuales y Susana Díaz están implicándola en esta operación, que resulta que parece que está porque gobierna el Partido Popular, cuando no es verdad. Y luego Sánchez parece que es el rojo de la familia, que lo que quiere es gobernar con Podemos. Venga ya, hombre. Es que el Partido Socialista y sus 5 millones de votantes no quieren acuerdos con el Partido Popular. Pues si no hay que hacer ningún acuerdo. Y ya está, entonces no mezclemos ya porque estamos faltando a la realidad. Y por otra parte, Susana Díaz tampoco quiere apoyar al Partido Popular y estoy convencido que a Mariano Rajoy no lo quiere de presidente ni soñando. Así que vamos a ver si somos ya objetivos, por favor. Estás en el 17 de julio. Estás en el 17 de julio de 1936. Este país no es el PP o el PSOE. Este país se llama España. Y hay intereses que paradójicamente trascienden de los del PP y los del PSOE, aunque debían asumirlos. Sobre la buena voluntad que tú le atribuyes al PSOE, a mí me importa un comino que gobierne Rajoy o gobierne, iba a decir Mayor Zaragoza, no, menos Mayor Zaragoza cualquiera si quiere buscar, pero me da igual quien gobierne. Ese no es para mí el tema. El problema en este momento es si frente a lo que plantea Cataluña, la actitud que va a tener alguien como Sánchez va a ser seguir hasta el final y ser coherente con lo que en teoría dices tú, o si Sánchez está dispuesto no a regalarles el perro, a regalarles Valencia si se necesita la Moncloa. Y yo te digo, basta ver. Y bueno, ayer el referéndum pactado es la única manera de dar solución a la cuestión catalana. Hasta el propio Rabel dice pactado. Quiere decir que si no hay pacto tampoco hay referéndum. O sea, por favor, no se puede manipular las declaraciones de la gente. Esto dice Rabel. Ricardo Martín, mira, cambiar de nombre a las cosas no modifica su naturaleza. Esto cuesta que entre en la cabeza de un periodista. Entonces, cambiarle de nombre al referéndum, ¿qué es lo que van a hacer? Es decir, si el mismo formulamiento, la misma formulación que hace Pedro Sánchez y su equipo demuestra dónde está la trampa, que es si ellos renuncian a eso, lo posponen. Mira, Pedro Sánchez y sus cuates están dispuestos no a darles Valencia, a darles Alicante a los italianos para comer 2 días seguidos en Valencia. No lo creo, me parecería bien que gobernara el PSOE. A darles Alicante a los italianos. Si gobierna el PSOE, eso no. Pero yo creo que sí puede gobernar el PSOE, no con esas líneas rojas, pero sí es lógico. La única línea roja de españoles que digan, pues que gobierne el PSOE. Mira, la única línea roja que tiene el PSOE, la única línea roja que tiene el PSOE, la única línea roja que tiene el PSOE se llama PP. Es la única roja que tiene históricamente. ¿Con quién gobernó? La única línea roja que tiene el PSOE se llama PP. ¿Con quién gobernó en Cataluña para desastre de España y de Cataluña? Con los independentistas. ¿Con quién gobierna en Valencia? Oye, bueno, ¿con quién gobierna? Vamos a cambiar de asunto. Es que nos estamos ya quedando sin tiempo. Quiero preguntarle sobre esto precisamente a Antonio Miguel Carmona, sobre la situación de Pedro Sánchez. Hoy mismo le preguntaban en esa entrevista en la SER si Susana Díaz quiere su puesto. ¿Conseguirá Pedro Sánchez mantenerse al frente de la Secretaría General del Partido Socialista? ¿El Congreso para cuándo? Y otra cuestión, que aquí se lo pregunté a Corcuera, ¿debería aplicarse la misma medicina el señor Sánchez que le pidió a Tomás Gómez? Porque las expectativas igual no se han cumplido. A Tomás Gómez se lo fulminaron y hasta le cambiaron las cerraduras en el partido en Madrid porque decían que no iba a cumplir las expectativas electorales. En Madrid, en la lista que encabezaba el señor Sánchez, resulta que ha pasado al Partido Socialista, lo ha pasado a convertir en la 4ª fuerza política. ¿Debería aplicarse esa medicina? Vamos a ver, por parte de todo lo que me has preguntado, y brevemente, si te parece bien. En el PSOE gobierna el PSOE.
no gobierna nadie, gobierna el PSOE. No es el PSOE de Pedro Sánchez. Vamos a ver, gobierna el PSOE, ¿qué significa? Que el PSOE es de los militantes y gobiernan los militantes y los afiliados. El máximo órgano entre congresos es el Comité Federal, quien toma estas decisiones sobre la gobernabilidad de España. Y es el Comité Federal el que nunca permitiría, ni Pedro Sánchez tampoco, por supuesto, pero el Comité Federal es el que toma la decisión, del que yo he sido miembro durante muchos años. Y tomamos la decisión de si gobernar o no. A partir de ahí, por cierto, es probable que haya Comité Federal, y esto es una noticia que os adelanto, el día 30 de enero. 30, lo ha anunciado esta mañana. Comité Federal el 30. El 30 de enero. Entonces, como no decís, entonces celebraremos un congreso y en ese congreso tomarán la palabra de forma directa, con voto directo al secretario general, los militantes y los afiliados, que es lo que yo he defendido siempre, que decidan los militantes y los afiliados. Según los criterios, hay criterios contradictorios. Es verdad que se cesó a Tomás Gómez porque daban mal unas encuestas y ahora somos la cuarta fuerza política en Madrid. Evidentemente es un resultado catastrófico del que hay que hacer, primero, un diagnóstico, en segundo lugar, tomar decisiones integradoras, es decir, yo velo, a diferencia de otros, por tender la mano a todos los socialistas y lograr un proyecto unido elegido democráticamente. ¿Y qué proyecto es? ¿El que quiere Carmona? No, el que quieran los militantes y los afiliados con voto directo en un congreso que se celebrará próximamente, según tenemos entendido, y que convocará el próximo Comité Federal, que es el máximo órgano de congresos, el 30 de enero. Antonio Miguel, una pregunta ya, porque... Y mi opinión personal sobre la gobernabilidad de nuestro país es evidente. Nosotros tenemos un proyecto socialista en defensa de la Constitución y de ahí no nos vamos a mover. Una cuestión, porque todavía colea esa cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, ¿qué le parece a Antonio Miguel Carmona? Una señora por la calle me dijo, oiga, ¿usted cree que es bueno que los Reyes Magos le haya vestido la gata de la Prada? La gata de la Prada, dijo una señora. Y no es de Ágata Ruiz de la Prada, que es una magnífica diseñadora, pero desde luego yo creo que es peor, porque Madrid tiene problemas peores. Madrid sigue sucio, Madrid sigue con graves problemas de tráfico, graves problemas de contaminación. Yo desde luego ayudaré en lo que pueda a Manuela Carmena a que pueda salir esto adelante, espero que salga esto adelante y desde luego lo que importa a los madrileños es no solamente la cuestión de la cabalgata, que puede ser de peor o mejor gusto, sino es una cuestión, yo creo que aún peor, que es los graves problemas que tienen los madrileños. Otra cuestión. Y las grandes oportunidades que nos estamos perdiendo. La portavoz del ayuntamiento, la señora Maestre, ha recibido nada menos que una petición de 1 año de cárcel por vulneración, por delitos contra derechos fundamentales gravísimos. ¿El Partido Socialista pide su dimisión? Yo no soy el portavoz del Partido Socialista en estos momentos. Mi opinión personal es siempre ha sido la misma en relación a mis compañeros. Yo creo que nadie debe estar imputado ejerciendo un cargo público, pero independientemente de eso no es... En este caso ya no es imputado, es acusada, porque se sienta en el banquillo el 18 de febrero. La posición sobre el Grupo Municipal Socialista la toma el Grupo Municipal Socialista. No me atrevería yo, igual que yo, cuando yo era portavoz, a tomar una decisión a ese respecto. Quiero decir una cosa muy importante en relación a esto. Esto es importante, que es lo que me preguntas, sin duda alguna. Pero hay miles de millones de euros de grandes inversores en esta ciudad que quieren invertir en esta ciudad y no están invirtiendo en esta ciudad. A mí me han contado que ya el chino, que no me acuerdo cómo se llama, se va. Esto todavía no se conoce, pero parece que está dispuesto a irse. Yo creo que es muy importante hacer esta ciudad una ciudad universal, ser la capital del español en el mundo, ser la capital de 500 millones de personas, ser la capital cultural. Nuestros únicos pozos de petróleo no es construir más pisos, hay 200.000 pisos vacíos, no es hacer más industria porque no tenemos grandes espacios industriales salvo en la región, sino la cultura. Y la cultura es nuestro motor. Nos vamos a ir a Baleares, a esa noticia del día también, la infanta Cristina en el banquillo, pero antes vamos a ver lo que acaba de decir Pedro Sánchez en una rueda de prensa que acaba de ofrecer. Pero la mayoría parlamentaria en que se apoyará este nuevo gobierno no tiene, a nuestro juicio, ni el derecho ni tampoco la capacidad para imponer su voluntad a la mayoría de catalanes que no le dieron ese respaldo el pasado 27 de septiembre. Tampoco para imponer a las instituciones democráticas españolas que desde luego no van a permitir, gobierne quien gobierne, sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista, que el independentismo sitúe a Cataluña fuera de la legalidad y, en consecuencia, convierta en extranjeros a los ciudadanos que se sienten españoles y catalanes
en Cataluña. Bueno, pues es un mensaje interesante y además muy bien recibido, supongo que por todos los demócratas. Y quiero que vayamos a Palma de Mallorca porque el fiscal, sepan ustedes, que apoya la petición que ha hecho la defensa de la infanta Cristina de que no sea juzgada. Se pide que se le aplique la doctrina Botín, que consiste en que como no acusa ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía, les acabo de contar lo que ha dicho hace unos momentos el fiscal en la sede de los juzgados de Palma de Mallorca. Ahí les digo, el fiscal pide que no se siente en el banquillo, que no se acuse, que no se juzgue a la infanta Cristina. Vamos a ver todo lo que está pasando en este informe que les hemos preparado. Tras 5 años de investigación comienza el juicio. 18 acusados se han sentado hoy en el banquillo, entre ellos la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Todos ellos presuntamente vinculados a una trama de corrupción que habría desviado más de 6 millones de fondos públicos entre 2003 y 2010. Acusación a la que ha hecho frente ayer Diego Torres, negando la mayor y defendiendo su actuación. Fíjese si estábamos convencidos de que todo lo que estábamos haciendo estaba bien, que la Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba. Inocencia que también ha defendido Iñaki Urdangarín, quien podría enfrentarse a 19 años de cárcel por 8 presuntos delitos, entre ellos malversación, prevaricación, falsedad documental o tráfico de influencias. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. Durante estos años... La infanta Cristina, acusada de 2 delitos fiscales contra la hacienda pública, se enfrenta a la petición de 8 años de cárcel formulada por Manos Limpias. Pero esta podría quedar en nada si se aplicase la doctrina Botín, puesto que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan, la infanta no sería juzgada. Pero el juez Castro, que ha instruido el caso, niega esta posibilidad. Yo, desde mi óptica personal, no contemplo la posibilidad de que esta doctrina se pueda aplicar a este caso. Aún permanece en la memoria el mensaje de don Juan Carlos en la Navidad de 2011. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Palabras que se repetían de la mano de por el aquel entonces príncipe Felipe, a quien veíamos alabar la labor de los jueces. La independencia, la imparcialidad y el pleno respeto a las leyes. Los jueces son garantes del ordenamiento jurídico. Y de las palabras a los hechos. Una vez coronado rey, ya en 2015, don Felipe retiró a su hermana el título de duquesa de Palma. Bueno, pues nos vamos a ir en directo a Palma de Mallorca. Raquel Agüeros, corresponsal de 13TV en Mallorca. Muy buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo la mañana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la sala de prensa siguiendo esta vista oral por el caso NOS. Lo que hoy se están tratando son las cuestiones previas, es decir, que tanto las defensas como las acusaciones puedan solicitar, por ejemplo, la suspensión del juicio oral. Las cuestiones previas se dividen en 3 bloques. El primero es el bloque de las competencias, el bloque territorial, el saber si el juicio se va a celebrar en Palma o en la Comunidad Valenciana. La segunda cuestión es la famosísima doctrina Botín, su legitimación activa, es decir, decidir si la infanta Cristina, por ejemplo, continúa sentada en el banquillo de los acusados. La defensa de la infanta Cristina se ha referido a esta cuestión como una pesadilla jurídica. Y el tercer bloque de las cuestiones previas son las nulidades de las actuaciones totales o parciales. En definitiva, lo que se está decidiendo hoy son cuestiones meramente técnicas y jurídicas. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Raquel Agüeros. Y les voy a presentar ya, estas son las cuestiones que se están dirimiendo y en estos momentos ya sabemos que ninguna novedad por otra parte, pero que la defensa de la infanta pide que no se le juzgue. Se acaba de sumar ya la Fiscalía a la petición de la defensa. Marcos García Montes, abogado, bienvenido. Buenas tardes y feliz año a todos. Gracias. Y esta situación, lo primero que está todo el mundo preguntándose es si
la Sala accederá a la petición de la defensa y de la Fiscalía de que no se juzgue a la infanta Cristina por el caso Nos? Yo creo que hay que tener una memoria histórica, no histérica como en otros casos, sobre lo que ha pasado aquí. En el año 2007, el Tribunal Supremo, con 9 votos a favor y 5 en contra, dictaminó que a don Emilio Botín y a otras cuantas personas, 13 personajes más del Banco Santander y 20 particulares, se le aplicaba una peculiar doctrina que consistía en que si había solamente en el procedimiento Ministerio Fiscal como acusación pública y como acusación particular solamente la de la acción popular, en este caso, si el Ministerio Fiscal retiraba esta acusación, entonces se solicitaba el archivo. En este caso, como no había acción popular, sino que había acusación particular, el abogado del Estado pues dijeron que se archivaba. El año 2008 se cambió, se modificó con el denominado caso Atucha, y en este caso lo que dijo el Tribunal Supremo es que cuando hubiera intereses colectivos en el procedimiento, la acción popular tenía que funcionar. Entonces, ¿qué ha hecho el juez Castro? Dictó un auto el año 2014, el 21 de diciembre, diciendo que había intereses colectivos para mantener la acción popular, y yo sostengo y mantengo esta tesis porque la propia campaña de Hacienda decía, de la agencia tributaria, Hacienda somos todos y todos pagamos. Es decir, que los intereses colectivos está muy claro, es Hacienda. Que el abogado del Estado retire la acusación es su problema, pero está claro que hay intereses colectivos. El argumento del juez Castro, lo que decía textualmente, es interesante porque decía llegar a la conclusión de que delitos contra la hacienda pública, el único perjudicado es la abogacía del Estado, es tanto como decir que ante un fraude, por ejemplo, en el que la víctima sea la comunidad de propietarios, decir que el perjudicado es el administrador y no todos los propietarios. Esa es la equiparación que hacía en la propia... Hay un punto mucho más controvertido, hay un punto, un doles que es clarísimo, y es que en este caso se habla de una defraudación o malversación de 6 millones de euros públicos por el Instituto Nos. O sea que más claro, agua. Es decir, hay unos intereses públicos y hay unos intereses colectivos. Y creo que el tribunal... a la infanta son muy fuertes los delitos, pero son 2 delitos de los que se le acusa a ella concretamente, 2 delitos contra la hacienda pública, y estamos hablando de 337.138 euros. No se le acusa del resto de los delitos de prevaricación, de malversación, de fraude, todo eso no está acusado a la infanta. Ya, pero hay una cosa que es absolutamente clara. Los intereses colectivos y el caso Atucha modificó, que además es que el caso Botín fue una excepción, fue una laguna, fue un verso suelto desde el Tribunal Supremo. Está muy claro, la acción popular tiene que mantenerse, luego ya veremos si es culpable o inocente, eso que lo diga el tribunal, y por supuesto respeto la presunción de inocencia, pero mal favor se hace a la justicia si se la retira antes del juicio. Por cierto, cuando empieza el juicio en el procedimiento abreviado como este, hay unas cuestiones preliminares que son violación de derechos fundamentales, competir y tal, y luego, una vez terminadas ellas, el tribunal tiene que resolverlo y ya comenzaría el juicio. Porque eso es lo que va a pasar hoy. Hoy es 9 de febrero. Exacto, el juicio no empieza hasta el 9 de febrero. Pues hay unas cuestiones previas que se llaman. Exacto, y ahora lo estaba explicando, lo ha explicado muy bien Raquel Agüeros. Muy bien explicado. Y a partir de aquí lo que tiene es un plazo para dirimir la sala, si acepta o no todo lo que las cuestiones previas se están planteando esta mañana, y por lo tanto no sabremos de manera inmediata si se acepta o no. En el sumario ordinario esto va para sentencia. En el procedimiento abreviado, antes de empezar el juicio, tienen que dirimirse estas cuestiones y decidirse porque afectan al procedimiento de forma. Entonces, tienen que decir si es competencia Valencia o Palma y si hay una acción popular que puede seguir o no puede seguir. Pues dejadme saludar ya a Elsa González, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y además una de las voces más reconocidas durante años que ha seguido la Casa Real. Elsa, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenos días o buenas tardes ya. Esto realmente no tiene precedentes, una infanta de España en el banquillo. Hemos visto la imagen de la llegada de la infanta, lleva toda la mañana sentada a 3 sillas de distancia de su marido, Iñaki Urdangarín. Llegaban juntos. ¿Qué valoración, cómo ves la llegada, la situación en la que está en estos momentos la infanta Cristina, Elsa? Pues el día de hoy, simplemente con el momento actual, yo creo que tiene varias lecturas, buenas y malas, o con consecuencias de distinto tipo.
Primero, en ningún momento hubiéramos pensado muchos de nosotros que podía llegar a sentarse en el banquillo como está ocurriendo, ya se aplique la doctrina Parot o no se haga. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que la justicia funciona y de entrada es igual para todos, y quien no lo pensase así, desde luego, ha quedado en evidencia que se equivocaba. Pero, sin duda, la institución, la monarquía, sí se ha dañado con este caso. Si logra superar convenientemente todo este proceso, yo creo que incluso puede reforzarse en España. Tenemos la monarquía británica que ha conseguido superar casi cualquier cosa. En estos momentos, bueno, ha quedado claro que tanto el rey que abdicó, el rey padre don Juan Carlos, como ahora su hermano, el rey Felipe, han tratado de separar al máximo la figura de la infanta de lo que es la monarquía. Elsa, el rey hoy el rey hoy no tiene actos públicos. Lo que se dice, lo que ha trascendido, es que estará atento al juicio que se está desarrollando y se está ofreciendo la imagen y que se puede seguir. ¿Qué te parece? ¿De qué manera pues puede afectar en estos momentos ya a Felipe VI el banquillo en el que está sentada su hermana? Bueno, desde luego él ha tratado de alejar al máximo la figura de la infanta Cristina. Primero ya no aparecía en actos públicos, le retiró el título de duquesa de Palma, efectivamente, y en ningún acto ha estado, ni en el de la abdicación, tampoco cuando él se convierte en rey, un momento, pues en fin, especial. Ahora, queda un paso que solo puede dar la propia infanta, y es el de renunciar a la línea de sucesión. Desde luego, yo creo que es una lástima para la institución que no lo haya hecho. Y esa es la tesitura que tiene, que ha mantenido la Casa del Rey. Y desde luego yo estoy segura de que el rey actual se lo ha pedido. Pero bueno, es una decisión propia. Desde luego, hasta ahora sabemos que se niega absolutamente a renunciar a esos derechos. Muchísimas gracias, Elsa. Nos hemos quedado sin tiempo. Quiero preguntarle sobre esta cuestión antes de hacer una brevísima pausa y de despedir a Antonio Miguel Carmona. Lo que estamos viviendo, una infanta de España en el banquillo. Yo creo que más que infanta de España es la ciudadana, es una ciudadana de España. Por lo tanto, yo creo que jurídicamente yo opino que tiene que ser juzgada, y desde el punto de vista de la sanidad democrática de nuestro país tiene que ser juzgada. Y ojalá fuera inocente. Yo no le deseo mal a nadie, pero tiene que ser juzgada como cualquier ciudadano normal. O sea, que no se aplique la doctrina Botín. Por supuesto, sin duda alguna, porque como se ha contado, afecta a una cuestión colectiva de todos los españoles. Vamos a continuar ahora, pero dejadme hacer una brevísima pausa, darle las gracias a Antonio Miguel Carmona, y les recuerdo que un 62% de las personas no oye bien y una... Acaba de decir el fiscal Orrac, el fiscal del juicio que se sigue contra la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otros 16 acusados, entre los que se encuentra el expresidente balear Jaume Matas. Acaba de decir que la única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo. Se suma de esta manera al abogado de la hermana del rey, que dice que se vulneran sus derechos fundamentales y pide que se le aplique la doctrina Botín. Marcos García Montes. La infanta merece todo mi respeto, su padre mi agradecimiento, y lo que quiero dejar muy claro es que estamos discutiendo si se le aplica, que puede ir a juicio o no puede ir a juicio. Y creo que lo mejor que le puede pasar es que vaya a juicio, que no se le aplique la doctrina Botín y que a lo mejor salga absuelta. Porque de la otra forma va a estar prácticamente condenada. La gente tiene que entenderlo. Os pregunto, porque estamos ya en tiempo de descuento, ¿creéis que se aplicará el archivo, que se aplicará esa doctrina Botín como pide la defensa y el fiscal? No sé lo que se aplicará. Lo que sí sé es que desde el minuto uno, y esto creo que ha quedado absolutamente meridiano, y salvo la presunción de inocencia y la profesionalidad de todo el mundo, es que el fiscal Orrac ha sido el mayor defensor de la infanta. No hubiera necesitado ni a Miquel Roca ni a nadie más, porque evidentemente desde el primer momento
momento ha estado incluso haciendo escritos que no eran necesarios y que no se lo pedía a nadie, defendiendo que la infanta tenía que quitarse que esta imagen que estamos viendo ahora mismo, doña Cristina sentada en el banquillo, había mucha gente que decía que no se iba a producir, pero mucha gente decía, no, esto nunca va a llegar, porque No, pues yo creo que ahí se lo intentó tenéis, evitar por todos los medios, pero lo mejor que la puede pasar a la infanta es que aparentemente ante la sociedad española, que es lo más importante, se vea que es igual que todos ante la ley, porque si no, y yo estoy con nuestro invitado, efectivamente siempre se va a quedar la sombra de la sospecha. Alfonso. Otra cosa es que finalmente tenemos. sea imputada, o sea, Alfonso. sea condenada. Alfonso Ricardo. Es el único país del mundo, es la única ocasión en la historia del planeta, o sea, no es que sea la única primera vez en España, es que jamás, ni en situaciones similares, se ha producido un procesamiento parecido. Y llegados a este punto, mi opinión es que apure hasta el final del cáliz, porque ya no queda otra. Ricardo, Los conclusión. pactos suena fatal. Yo sé que eso es legal, pero que haya en estos momentos pactos Están en en los ello, cuales se reconocen simplemente, pues yo voy a aportar mi patrimonio, me parece que da muy mala imagen de la justicia. Bueno, pues estas son las noticias verdaderamente trascendentes en una vertiginosa jornada de actualidad política. Vamos a la respuesta a la pregunta que le hacíamos esta mañana a nuestra audiencia. Si ustedes defienden la unidad de España, 89% dice que sí. Me sorprende que hay un 11% que opina que no, pero gracias por opinar, por estar ahí. Gracias Marcos García Montes, Alfonso, Esther, Carmenchu y Ricardo, a todos y a ustedes por supuesto por estar ahí. No se pierdan ahora a María Pelayo porque empieza Al Día. Hasta mañana.